En la clase anterior utilizamos el método grid-row-configure para personalizar el comportamiento y ajustar algunos parámetros en la fila de tal manera que nos permitiera apreciar ciertos comportamientos en nuestra ventana principal. Bien, estuvimos viendo que el índice, que es el número de fila, por ejemplo, en este caso sería la fila 0, que es la que iríamos a configurar, estableciéndole un tamaño mínimo de 50 píxeles. Pero en este método podemos configurar un tercer parámetro que va a ser útil cuando maximicemos la ventana en aras de obtener un comportamiento en cuanto a expansión de la fila, si queremos que una fila ocupe más o menos espacio. Weight, que se refiere al peso que le vamos a dar, que puede comenzar en 0, puede ir subiendo a 1 o 2 según necesitemos. Weight es un número que indica cómo se distribuye el espacio adicional entre las filas cuando la ventana cambia de tamaño, cuando se maximiza la ventana. Una fila con mayor peso se expandirá más que otra. También empleamos en el vídeo anterior grid-column-configure para personalizar, para ajustar algunos parámetros en la columna y poder obtener un resultado final. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos la columna 1 en el índice. Estamos diciendo que el índice va a ser 1, que se refiere a la columna 1. Que la columna va a tener un mínimo tamaño de 100 píxeles y ahora weight va a ser igual 2. Quiere decir que el peso de la columna va a ser 2. En este caso, al igual que sucede con la fila, el peso va a estar relacionado con el comportamiento de la columna una vez se maximice la ventana principal, se maximice o se agrande su tamaño. Para weight igual 0, la fila o columna no crecerá, mantiene el tamaño mínimo necesario según su contenido. En el caso que weight tome el valor 1 o mayor, la fila o columna se expandirá al maximizar la ventana, distribuyendo el espacio disponible. Como siempre, vamos a plasmar toda esta teoría en un ejercicio práctico para que nos queden mucho más claros estos conceptos. Tenemos la declaración de nuestra ventana. Vamos a hacer uso de 3 etiquetas, que aquí tenemos la declaración, y la colocación con el gestor de geometría grid en la ventana principal. Vamos a hacer uso de grid-column-configure para hacer algunos ajustes en las columnas de tal manera que podamos personalizar el comportamiento de estas. Vamos a decir que las columnas donde van a estar ubicadas estas etiquetas van a tener un tamaño mínimo en píxeles de 100 píxeles y la columna 0, weight, va a tomar un valor de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna, aunque se maximice la ventana, va a seguir de su tamaño original. La columna 1 va a tomar un valor weight igual 2, quiere decir que ella se expandirá más que la columna 0, y la segunda columna va a tomar un valor de weight igual 1, quiere decir que su peso va a ser 1, se expandirá más que la columna 0, pero menos que la 2. Vamos a ver cómo queda. Ejecutamos el programa. Podemos apreciar, e incluso sin expandir la ventana, que la columna 0 ocupa menos espacio, se expande menos que la columna 1 y la columna 2. Y la columna 2 se expande más que la 0, pero menos que la 1. Vamos a maximizar la ventana. Y cuando maximizamos, tener la columna 0 al tener weight, el peso, establecido en 0, va a mantener su tamaño original. La 2, al tener weight establecido en 1, se va a expandir, pero menos que la 1, que tiene weight, tiene un peso de 2. Y por último, vamos a estar estudiando el comportamiento de sticky. El parámetro sticky se utiliza en el método grid para definir la alineación de un widget dentro de su celda en la cuadrícula. Ya sabemos que es una cuadrícula, ya sabemos que es una celda,
Entonces el parámetro sticky no hace más que colocar o alinear el widget según este parámetro. Se apoya en los puntos cardinales. Si sticky toma el valor n, alinea el widget en la parte superior de la celda. Si toma el valor s, que corresponde a sur, alinea el widget en la parte inferior de la celda. E, que corresponde a este, alinea el widget a la derecha de la celda. Y w, que corresponde a oeste, alinea el widget a la parte izquierda de la celda. Si ponemos todos los parámetros norte, sur, este y oeste, expande el widget para que ocupe toda la celda, alineándolo en todas las direcciones, norte, sur, este y oeste. Norte-sur, el widget se alinea verticalmente, de arriba a abajo, y ocupa toda la altura de la celda. Este-oeste, el widget se alinea horizontalmente, de este a oeste, y ocupa toda la anchura de la celda. Como siempre, vamos a ver en un ejemplo práctico toda esta teoría para que nos quede mucho más clara. Inicialmente, la etiqueta va a tener una posición. Le voy a explicar esta línea de código, estas dos líneas, y el resto del programa no se fijen, porque vamos a tener una serie de proyectos donde estaremos explicando cada línea de código, cómo funciona, para qué es cada cosa. La idea de estos vídeos de los gestores de geometría es que ustedes se hagan una idea de cómo funciona cada parámetro, para cuando los utilicemos en los ejercicios ya sepan de qué estamos hablando. Entonces, ahora nos concentraremos solamente en estas dos líneas. Tenemos declarada la etiqueta en la primera línea y en la segunda línea estamos utilizando el gestor de geometría Grid para ubicar esa etiqueta que hemos declarado en la ventana principal, que va a estar en la fila 0, columna 0, y le estamos asignando un valor a sticky de norte, sur, este, oeste, obteniendo este comportamiento en la ventana principal. También tenemos un botón que lo vamos a utilizar para, cada vez que lo presionemos, a esta etiqueta asignarle distintos valores de sticky para que ella vaya tomando esa posición en la celda. Ahora mismo la configuración de celda en esta ventana que estamos mirando es la siguiente. Tenemos una celda superior que está en la fila 0, columna 0, y en la fila 1, columna 1, tenemos la celda del botón. ¿Por qué estas celdas están así tan grandes? Porque son celdas de gran tamaño, porque en el ejercicio hemos utilizado los parámetros grid-row-configure y grid-column-configure para decirle que estas celdas van a tener y estas columnas van a tener un peso de 1. Por lo tanto, ella trata de expandirse todo lo que pueda. Habiendo analizado la teoría con cada una de las posiciones que puede ocupar o los valores que se le puede asignar al parámetro sticky, habiendo analizado también las líneas de código que nos interesan, las líneas de códigos específicas para entender el posicionamiento de nuestra etiqueta dentro de la celda, vamos a apoyarnos ya en nuestra ventana. Nos vamos a imaginar la ventana en cuadrículas como está aquí. Va a tener dos filas y dos columnas. Nuestra etiqueta, para este ejemplo, la vamos a ubicar en esta celda de aquí. Va a estar en la celda 1.1. Para un valor de sticky n, la etiqueta se ubica en la parte superior de la celda. Para un valor de sur, se ubica en la parte inferior. Para un valor de este, se ubica a la derecha. Oeste, se ubica a la izquierda. Noreste, se ubica aquí en la esquina de la celda. Noroeste, en esta esquina izquierda superior de la celda. Sureste se ubica en la esquina inferior. Suroeste se ubica en la esquina inferior. Si ponemos sticky igual norte, sur, este y oeste, abarca toda la celda, como es esta captura de pantalla que tenemos aquí, que hice la captura cuando sticky era igual a norte, sur, este y oeste. Para sticky
igual norte-sur, como vimos anteriormente, se va a expandir de arriba hacia abajo, ocupando un espacio en el alto de la celda, pero no abarca totalmente su ancho, no va a ocupar todo el ancho de la celda, sino un espacio centralizado de arriba hacia abajo. Y para Sticky, igual este-oeste va a ocupar el ancho de la celda, pero no el alto en su totalidad, como ocurre en este caso. Aquí va a ocupar una franja central expandiéndose de derecha a izquierda.